finalmente, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, en La Voz de los que Sobran. Eso, Bienvenido. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí contento de estar en este espacio, de compartirlo y de conversar temas que son contingentes para toda la población. Y bueno, en esto que estamos en la cuenta pública también todos escuchando. Y Sí, así. pues estamos todos Muy ahí atento también ahí. pendientes a los anuncios que tengan que ver. Estábamos con Mario viendo lo de educación, pero queremos también analizar contigo lo que tiene que ver con salud. Pero antes también quiero conversar de un tema que es muy contingente, que tiene que ver con los virus respiratorios que están dando vueltas de manera, ¿cómo decirlo?, muy fuerte, ¿verdad? Y ha habido bien poca comunicación de riesgo. Entiendo que estamos bajitos en lo que tiene que ver con la vacunación. No sé si estoy en lo correcto o no. Cuéntanos, por favor, José Luis. Bueno, sí, el problema de los virus de invierno está siendo un tema en este momento, donde hemos visto cifras muy por sobre los promedios que teníamos en los años previos. Si vemos las cifras del año 2019, que es donde nos podemos comparar como Porque un no había año pandemia. de Claro. normalidad, ¿verdad? Porque 2020, 2021 fueron Estábamos todos excepcionalmente bajos, que cercanos al cero, en los virus respiratorios comunes. Y en este caso, si lo comparamos, estamos como en más del doble de lo que teníamos en 2019. Y si lo vemos en relación a 2021, que ya tuvo un alza en relación a ese mismo 2019, es mucho mayor. Hoy tenemos el doble de casos de lo que tuvimos en 2021 de los casos acumulados, y estamos en más del 50% en los casos diarios, en las semanas. En las semanas 21, 20 que estamos en la recientemente evaluada. Entonces eso es preocupante, porque ni siquiera estamos en el pic de esta campaña de invierno, sino que empezamos hace 3 semanas quizás que empezó a aumentar la curva, pero en este momento estamos en esto de que tenemos que dar la respuesta a la población, porque los casos están llegando a la urgencia y también en lo que es necesario hospitalizar. Y a mí me preocupa algo, porque, claro, estamos con esta ola creciente que seguramente va a aumentar. Todavía no estamos en el pic, porque estamos recién en el mes de Sí, junio. po. Pero hay muchos servicios públicos, sobre todo, que después de la pandemia han ido desmantelando su área de urgencia, despidiendo profesionales, y aquello hoy día va a ser un problema también. Sí, claramente. Eso es un hecho de que hemos ido como en retirada de todo ese personal extra que se contrató, que llegamos a ser cerca de 15.000 profesionales de todos los estamentos que se inyectaron a la red pública. Y eso ha ido en retirada, y con esto mismo de que la alerta sanitaria por COVID o por alerta sanitaria de invierno que se llamó, que llega hasta el 31 de agosto, seguimos en retirada de esos recursos y de ese personal. Pero ahora se inyecta un nuevo recurso que es por campaña de invierno propiamente tal de los virus de invierno. Pero claro, estamos como en un periodo o con cifras en relación al 2019. A esa normalidad estamos llegando, y ahora precisamente se están ingresando recursos específicamente para las urgencias y las camas pediátricas. Y ahí es como este reclamo, porque claro, desde la autoridad también se dice no hay colapso, o los recursos están, que lo estamos planificando desde febrero. Eso claramente que puede ser desde el nivel central, que se está planificando, se está proyectando, pero Claro. en realidad al hecho, cuando estamos acá, la verdad es que vemos que no ocurre tan Y a nivel fluidamente. territorial es mucho más complejo, ¿no? O sea, a lo que voy, en Santiago, a nivel central, como dices tú, puede que eso se esté viendo y se están haciendo cosas. Pero una cama pediátrica de la UCI, por ejemplo, no sé, me imagino que... Ya, en Chuquicamata, Claro. en Tocopilla. Claro, no debe ser tan fácil de encontrar, ¿no? Claro que sí. Y bueno, las camas pediátricas ya son muy pocas en los hospitales, porque generalmente los pacientes pediátricos requieren poca hospitalización. A excepción de estas campañas de invierno, que siempre el sistema se acomoda un poco en un año normal. Sabemos que la pandemia ahí algo cambió, pero como fue también en pandemia, se reconvirtieron camas de básicas a agudas, de aguda a intermedia, intermedia a intensiva, y de pediátrico a adulto. Ahora está la situación Al opuesta. revés. Chuta, Entonces, tenemos que ir avanzando en una unidad de camas básicas pediátricas, tenemos que aumentarlas a intermedias, y las intermedias a intensivas, y todo eso va asociado a equipamiento, a insumos y sobre todo a personal, que es lo más importante. Y ahí es cuando la gestión no es tan rápida, no es que digamos hoy día lo voy a tener, sino que requiere de una planificación. Y perdón, es que las semanas anteriores, cuando estuvimos conversando también con las enfermeras, nos mostraron un estudio de la Universidad de los Andes que habla de una relación directa entre mortalidad
y cantidad de enfermeros y enfermeras. Sí. Eso es bien impactante, ¿no? Porque, o sea, empezar a despedir personal, justamente cuando la vida o la muerte depende de eso, no está bien, ni esa situación. Sí, pues. No está bien. No sé si... No creo que sea lo mejor. Claro, como que tengo la impresión de que no es bueno. No es bueno despedir gente ahora, ¿no? Por favor, le hacemos un llamado a que no sigan despidiendo personal de la trabajando salud. en temas de crisis, en tiempos de crisis de salud. Sí. Probablemente, no Suena como lo más lógico, ¿no? Y también, José Luis, se han mejorado las condiciones laborales en la salud privada, en las clínicas privadas, que No había mucha diferencia, ¿Qué ¿eh? balance tienes tú a ese respecto? Bueno, la verdad es que nosotros, si hablamos de representatividad, nosotros somos de los hospitales públicos. Eso hay que también dejarlo súper claro. Pero esto de la campaña de invierno, los virus nos contagian a todos por igual, seamos del sistema público o privado, y claramente que también se ha visto este impacto en el número de consultas, sobre todo en las urgencias de pacientes pediátricos respiratorios. Eso es un hecho, y de qué forma se va haciendo esta logística de gestión, de cómo se implementa. Claro, quizás en el sistema privado es mucho más fácil por esto de los recursos, el presupuesto, son decisiones más locales, y no acá, que depende desde la autoridad central, después los servicios de salud, los Claro. hospitales, hasta que llegamos a la APS, que es toda una cadena bien larga. Y que es un municipio el que toma esas decisiones al final, las corporaciones municipales, efectivamente. Bueno, quiero leerte algunos de los anuncios. Perdón, antes voy a preguntarte, porque una pregunta que tiene que ver con las vacunas, porque las vacunas que se... O sea, como que ahora había un llamado a ponerse la bivalente, ¿no? Que tenía que era para influenza y COVID, entiendo, ¿no? Pero a las poblaciones que son como las más riesgosas, ¿no? Los niños menores de 2 años, las personas, los adultos y las adultas mayores, ¿no? Los menores de 50 horas se abrió en abril. ¿En serio? Sí, pues el COVID, claro. La de COVID. Sí, la del COVID. Eso, en abril. Menores de 50. ¿Sabe qué? Hasta yo me perdí en qué dosis vamos. Bueno, ya estamos en la 5ª dosis, pero creo, ¿en serio en la eso 5ª en dosis? relación al COVID. El COVID y las variantes que han podido haber, y eso en lo bivalente. Y otra es la influenza. Pero por ejemplo, La yo influenza- me coloqué la 4ª dosis el año pasado y tengo que hacer ahora la actualización. Nosotros ¿A mí no pusimos la me, cuarta. me van a poner la vacuna bivalente o me van a colocar solamente la del COVID? Por ejemplo, yo lo hablo desde mi desconocimiento. Bueno, está recomendada la bivalente, y por eso se va aumentando en los estadios etarios, como para ir cubriendo toda la población. Pero ahí también hay que precisar, desde nuestra parte siempre estamos recomendando que la población se vacune, porque es la mejor forma de prevenir poblacionalmente, o sea, a un gran número de personas, y no hablando de la individualidad. Entonces ahí también, con la responsabilidad que nos convoca, es que tenemos que llamar a esta campaña de vacunación, y que ojalá siempre seamos la mayor parte de la población que está vacunada. Pero en específico de esto, de los temas respiratorios en pediátricos, la verdad es que también tenemos que hacer precisiones, porque en la vacuna, si hablamos de COVID e influenza, pero o el virus que está contagiando más a los niños no es ninguno de esos, es el virus respiratorio sincicial, que en una gran proporción, cerca del 50% de los virus positivos son sincicial. Y el otro es el adenovirus, la parainfluenza, la influenza A, pero que son la influenza A, que ya podemos decir que tenemos vacunas, mucho menor en proporción. Ya, qué bueno que lo aclaramos, porque yo, verdad, creo que muchos y muchas de nosotros estábamos bien perdidos en ese aspecto, y este fin de semana yo creo que me voy a ir a vacunar contra la influenza, porque generalmente lo hacía, después tenemos hasta la 4ª dosis. Pero con- ponte la con bivalente Pfizer. mejor. dosis COVID. Es que no sé cuál, lo que pasa es que siempre voy al colegio de mi hija a hacerlo, porque como que ahí Uno se como siente que- más joven. No, tienen como que hacen una jornada especial para ir con los hijos y ir a vacunarlos Que todos eso depende de la municipalidad específicamente, y Oiga. cómo se organiza internamente. José Luis, Exactamente. No quiero comprometerte, pero ¿cuáles son los virus que están circulando con mayor periodicidad ahora? Estamos hablando del COVID, estamos hablando de la influenza, de los resfriados comunes, más o menos. Bueno, con todo esto, como que los virus van tomando ciertos nichos. Entonces, el COVID, la verdad es que está pasando a segundo plano. Si vemos las cifras de los últimos días, estamos en menos de 200 casos diarios. La verdad es que es muy, muy poco. Es poquito. Nunca habíamos llegado a esos niveles. Estamos en la curva
más baja de toda la historia del COVID en nuestro país. Y también así en el mundo, y también por eso se bajó la alerta internacional. Pero de todos modos tenemos que seguir observando y no despreocuparnos de la prevención. Y creo que ahí también hay que ser súper enfático. Y así como llamando a la población, ¿cuáles son los virus que está hoy día presente? Respiratorio sincicial, adenovirus, influenza, parainfluenza. Y eso como en orden decreciente. Pero acá cuando hay que hacer ciertos llamados de educación también para que la población pueda adoptar algunas conductas, es la higiene respiratoria, que eso no ha cambiado. Es lo que siempre debemos hacer y enfocarnos en la prevención y no en la enfermedad cuando vamos a preocuparnos de sanarnos cuando ya estamos enfermos, sino que ojalá prevengamos. Y para eso es el lavado de manos, que eso no ha cambiado. Históricamente siempre el lavado de manos es la mejor herramienta. La higiene respiratoria al taparnos, al estornudar. Eso. Si nos vamos a sonar, eliminar el pañuelo desechable y lavarnos las manos después. ¿Usted recomienda, yo lo hago por mi cuenta, mascarilla en locomoción pública, metro, micro? Yo creo que en este momento es recomendable. Si yo estoy enfermo con alguna sintomatología, tos, moco, nasal y todo esto es necesario, pero también si quiero prevenir, porque si estoy sano también es recomendable y acostumbrarnos como en países del oriente muchas veces lo hacen en tiempos de normalidad solo por una medida de protección. Tal cual. Jessie de nuestra comunidad hace una pregunta, dice, ¿tiene que ver algo que la cantidad de gente enferma tiene que ver con si tuvieron COVID? ¿Están más propensos a los virus normales de invierno? Pero es que sin haber tenido COVID, ¿tiene que ver con que haya más gente con virus normales? O sea, como que en el fondo, las personas que tuvimos COVID, ¿estamos más propensos a los virus normales o no? La verdad es que no. Y ahí tenemos que verlo como desde las cifras poblacionales. Siempre hablando de cómo esto se comporta la población y los virus. En el año pasado quizás o el antepasado, el virus predominante circulante en la población era el COVID. Y ahí no podemos desconocerlo. Hoy no lo es, pero también ¿por qué no está afectando tanto? Porque tuvimos 2 o 3 años que no tuvimos contacto con microorganismos. Entonces nuestra inmunidad también como que se bajó, se relajó y ahora al primer contacto con un microorganismo hacemos la enfermedad. Entonces eso también viene como es consecuencia o efecto de lo que tuvimos en los años previos. Entonces no podemos asociar, quizá eso sería irresponsable de mi parte, decir porque tuviste esto, te pasó esto otro, sino que a lo mejor eso sí sería una causal de estudio, una investigación científica seria para poder asociarlo. Yo tuve COVID antes que salieran las vacunas y hoy lo pasé muy mal, la verdad, por favor, que no. Una enfermedad muy desagradable y me dejó hartas secuelas, voy a decir la verdad. Ya, hay algunos compromisos que quiero enfrentar, lo que ya me llegó ahora la información oficial de la cuenta pública y que tienen que ver con la salud. Primero, el proyecto de ley de ISAPRES. El gobierno dice está abierto a buscar soluciones para cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable y sin poner en riesgo las prestaciones de las familias. Pero tenemos claro que Chile no podría entender un nuevo perdonazo. Importante, creo yo, lo que está diciendo el presidente. ¿Qué le parece a usted, José Luis, que efectivamente lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el sector privado, estos seguros, prestaciones privadas de salud, ¿verdad?, y que están llegando en masa al sistema público porque eso está pasando. O sea, eso no es una realidad que se viene, eso es una realidad que ya estamos viviendo. Sí, bueno, acá nosotros siempre desde nuestra organización y desde los trabajadores de salud en general estamos defendiendo un sistema público de salud, donde todos tengamos el mismo derecho a la salud y ahí viene con todo este cambio constitucional que los principios desde la población o desde nosotros como trabajadores no ha cambiado. Derecho a la salud para todos y que todos tengamos acceso a esa atención equitativa, solidaria y que los que tienen más también puedan aportar más a este sistema único. Y en ese sentido es que no decimos que no existan los privados, no, sino que desde la concepción de la seguridad social debe haber un sistema que regule, que sea transversal para todos los ciudadanos de este país. Y desde ahí bajar a un nivel de prestadores que sean públicos o privados. Y eso es lo que necesitamos avanzar y no que las ISAPRES sigan siendo estos administradores de seguridad social donde no
administran seguridad social, sino que más bien prestaciones de salud y en conceptos de enfermedad, porque ellos hacen prestaciones, pero no van enfocados en la promoción y en la prevención. Entonces ahí desde los conceptos incluso internacionales, es que eso lo tenemos que ir enfocando en nuestro país. Y lo que está diciendo el presidente en su cuenta pública, la verdad es que va alineado con lo que ha dicho la Corte Suprema. Aquí yo creo que no podemos obviar que hay poderes y que es lo que está regulado y no viene a darse por voluntad. Y eso también hay que destacarlo, y el traspaso de los afiliados del sistema privado al público, eso claro, se tiene que ir acomodando, pero este proyecto también tiene algunas condiciones que dan esa oportunidad de atención a través de seguros complementarios, si se quiere mantener esta atención en el sistema privado, y bueno, eso se tendrá que ir viendo en el tiempo. Ahí sí que van a tener que, yo creo que no sería una buena idea que sigan despidiendo gente. Como que, por favor, sobre todo si eso sucede. Sí, si eso genera un aumento en los muertos, probablemente un mal indicador. Exactamente. Ahí hay que ser súper enfático de que en realidad el sistema público tiene brechas de recursos humanos que han sido históricas. Que ahora tuvimos... Son de recursos humanos, sí, tuvimos una inyección importante, pero que en realidad ahora estamos prescindiendo y estamos volviendo a lo anterior. Ahora han habido aumento de cargos, sí, pero no al nivel de mejorar también y llegar a un nivel de atención óptima para la complejidad de los pacientes que estamos atendiendo en el sistema. Los pacientes que están hospitalizados están mucho más complejos que años anteriores. Claro. Y con la normativa que nos regimos es ya que está obsoleta si estamos hablando de 12 años atrás. Reducción de tiempos de espera. Nuestra prioridad será reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar el gobierno. Esto significa bajar de los actuales 330 días para una cirugía a 200 días, llegando a la menor cifra en los tiempos de listas de espera desde que se registran centralizadamente. ¿Qué le parece ese compromiso que asume el gobierno? Yo creo que es una de las necesidades más sentidas de la población, y eso está alineado a esa necesidad. Aquí no es por ponerle méritos o mirarlo como una ventaja o desventaja de lo que está diciendo el presidente, sino que es una necesidad de la población. Y creo que como aquí representando a las enfermeras, ese es nuestro objetivo principal, siempre hablando de la población y de la salud de las personas. Entonces, si vamos a decir que van a reducir los tiempos de espera y que las personas van a tener en menos tiempo que esperar por una consulta de especialidad o por una patología quirúrgica, que sea GES o no GES, da lo mismo. Si es menor, claramente que es positivo, pero para eso no es tan solo con una declaración de buenas intenciones, sino que con los recursos que asociados a esas gestiones. Y para eso lo más importante, nuevamente, es el personal. No podemos hablar como que esto se va a hacer solo o que nos vamos a hacer más eficientes y más productivos, porque también está en contra lo que es el desgaste físico-emocional que tenemos nosotros como trabajadores y que los hemos tenido evidenciados después de la pandemia. Claro, el lamentablemente conocido y generalizado burnout, ¿no es cierto?, que claro tienen sí en general los trabajadores de la salud, ¿no? Yo siempre lo conversé la otra vez también, yo vengo de familia de enfermera, entonces mi hermana es TENS, y tuvo un burnout importante después de la pandemia, muy, muy, muy severo. Se le empezó a caer el pelo, tuvo que dejar de practicar su propio oficio durante un tiempo, sí, digamos, pero ya volvió. Ya volvió. Su profesión. Sí, su profesión, por supuesto. Sí, somos todos profesionales de la salud, claro, pero no, y por supuesto, yo respeto muchísimo lo que tiene que ver con salud y educación principalmente. Marjorie Silva dice, tengo todas las vacunas, todas, dice. Pablo Padilla dice, Boric y los suyos no quieren construir relato propio, prefieren comprar la pauta hecha que le vende la tercera y ex ante a muy alto precio. Papo Vidal Fernández dice, el 62% no sabe lo que quiere. Y John Cortés Jerez, genial el programa, amigos de La Voz de los que Sobran, muchas gracias por esta información real. Y Feña U de Uribe dice, después que tuve COVID, los resfríos me duran más. Mira, yo debo confesar que a mí me cuesta, yo creo que tuve un COVID que no fue tan respiratorio, sino como más bien vascular. Me cuesta mucho como subir escaleras, por ejemplo. Como que quedé muy, muy mal con eso, o ya no puedo salir a correr.
hay evidencia de eso, de que se llama el long COVID, que son todas las consecuencias del COVID, no agudas, sino crónicas y permanentes en el tiempo. Y ya eso se ha hablado de que el sistema neurológico, circulatorio, como tú dices, vascular, incluso la inmunidad varía después de haberse contagiado. Y también depende de cuál es la cepa que te contagiaste en ese momento. La verdad es que esto es como que se va a ver con el tiempo también toda esa evidencia. Yo me presto para la ciencia. Si quieren ver mi cuerpo, saber qué es lo que me pasó. Soy voluntaria. No, sí. Que de verdad, ¿sabes qué? Y a mí me llama profundamente la atención y conozco muchísima gente que quedó con secuelas muy similares a las que yo tengo también. Que después de haber tenido COVID, que estábamos sin las vacunas todavía, yo estoy hablando del año, en enero de 2020, estuve 10 días con fiebre, pero 10 días con fiebre. Me sentía de la manera más horrible. Como que un día me desperté y me puse a llorar, que necesito sentirme bien un rato, era como una sensación, solo me sacaba las poleras, las hacía así, y seguía durmiendo. Era una cuestión muy horrible, fue un periodo muy difícil y hubo muchas personas, funcionarios y funcionarias de la salud a las que les agradecemos que estuvieron ahí, ¿cuánto tiempo encerrados? Solo atendiendo, ¿no? Sí, fue muy duro, pero también es muy reconfortante que tenemos el reconocimiento de la población. Y creo que eso no se veía antes. Se sintió, pero por otro lado también, como el lado B, incluso nos sentimos discriminados. Así como, él es trabajador de salud en un parque, en el metro, en la micro o en espacios públicos donde, no nos acerquemos, en la misma comunidad, las personas que viven como en edificios, y eso también ocurrió. Pero muy asociado al miedo. Al inicio de la pandemia, que eso después ya se fue resolviendo, pero el miedo que también nosotros teníamos, pero teníamos que estar ahí porque teníamos que estar al pie del cañón y eso creo que lo entendimos dentro de todos nosotros como trabajadores. La incertidumbre de la gente, siempre el miedo provoca esas cosas, ¿no? Mucha violencia, es verdad eso. ¿Y tú tuviste COVID, José Luis? También tuve COVID, ¿Sí? Sí, pero me dio ya en 2021. 2021 ya fue post vacuna, así que fue bastante suavecito, leve. Se alcanzó a pasar suave, qué bueno. Qué bueno. Dice, mira, Josefa Bastián dice, yo no me vacuné, soy alérgica, dice, pero me dio el COVID suave. El síntoma que tuve fue dolor muscular. A todos les dio de distintas formas, ¿no? Me dicen que debe haber sido enero de 2021, que me equivoqué, porque el COVID llegó en marzo de 2020, tienen toda la razón. Fue enero de 2021, un poquito después vinieron las vacunas. Sí, fue como al rato, así como un poquito después. ¿Qué precaución, para allá, como para ir cerrando, por supuesto, cuáles son las precauciones que tiene que tomar la gente entonces, si las podemos repetir, porque finalmente nunca creo que debemos dejar de ser majaderos en esto. La primera, hibernar. 2 meses. Como un osito. Sí, bueno, esto hablando del colapso, que no podemos no reconocerlo porque si estamos hablando de que hay aumento de las consultas, donde las horas de espera en una unidad de emergencia están producidas por el aumento de esas consultas, donde antes eran 30, 50 y ahora son 300 consultas, pediátricas específicamente, claramente que eso nos va a enlentecer los procesos. Podemos hacer las inyecciones de recursos y todo, pero también tenemos que reconocer ese colapso y si estamos hablando de que estamos convirtiendo camas es porque ya las camas que teníamos no son suficientes. Entonces eso es como lo mismo el COVID, ir aumentando el umbral, pero claramente que llegamos a una especie de tope del 100%, entonces tenemos que volver a subir. Y sobre eso, hablando de ese colapso, es que la población también lo tiene que entender y aprender a hacer uso de la red asistencial. Yo me voy a ir a la segura al hospital de alta complejidad. Cierto es, ¿no? Al hospital de alta complejidad donde están los mejores especialistas, pero yo tengo un resfrío que en realidad lo puedo atender en la atención primaria, en los CEFAM, o en el SAPU, o en los SAR, que son los centros de servicios de alta resolutividad, y que en realidad está el tratamiento, están los profesionales idóneos para tratar esos problemas que son de menos complejidad. Entonces, una vez llegando al hospital, existe el sistema de categorización, que es el ESI 1, 2, 3, 4, hasta el 5. Entonces, las personas que están menos complejas van a estar categorizadas quizás en
4 o 5 que van a tener que tener mucho más tiempo de espera. Entonces ahí usemos la red de menos complejidad y no atochar los hospitales de alta complejidad. Eso yo creo que a toda la población le sirve porque a lo mejor no todos lo conocen y eso también es real. Y por otro lado es nuevamente el prevenir. Prevengamos enfermarnos para no hacer uso de la red de salud y si es necesario usarla, claramente que ahí estamos dispuestos para atenderlo. Te van a derivar. Claro, pero tenemos que ser conscientes de eso. Si tenemos 1 millón de personas enfermas, claramente no tenemos capacidad de atender en ese momento 1 millón de personas. Entonces si lo prorrateamos, por decirlo de alguna forma, en la red de atención con todos los SFAM, con todos los SAPU, eso se podría ver. Y sobre todo como tenemos que reconocer los síntomas. También es un aspecto que tenemos que evidenciarlo para que la población sepa cuándo consultar y en qué momento. Me encanta. Yo creo que es muy importante educar sobre eso y de hecho Carla Collado dice, es importante educar a la población con respecto al real autocuidado, nutrir correctamente nuestro cuerpo, entrenar mínimo 3 veces a la semana, cuidar nuestra salud mental, emocional, etcétera. Absolutamente de acuerdo con eso, Carla. Pucha que es importante educar a la población con respecto de este tipo de cosas que está diciendo José Luis. Y también dice aquí, le mandan saludos a José Luis, alguien que lo conoce, porque dice, ay, se me perdió que dice José Luis Espinosa, un orgullo de este país. Bendiciones, dice Fabiola Marín. No era mi mamá. Y también nos están contando que ahora el presidente le está respondiendo a don Mario Aguilar, dice, con la absoluta verdad, que el colegio de profesores ayude y presionen al Parlamento para que se apruebe principalmente la reforma tributaria, que es lo que no se aprobó y que también tenía una promesa para la salud, que es acortar la brecha en las listas de espera. ¿Ustedes van a estar presionando ahí para que los parlamentarios aprueben si es que se presenta una nueva propuesta de reforma tributaria? Claro que sí, porque para que podamos avanzar en derechos sociales y en bienestar de la comunidad, tenemos que tener también más recursos y esos recursos se tienen que sacar de algún lado. ¿Cómo? De los que más tienen. No le podemos sacar a las personas que ahora que vamos a tener un sueldo mínimo que sale el próximo año de 500.000 pesos, no va puesto ahí que el recurso público de los que menos tienen, sino que hacer mejor distribución de eso. ¿Y cómo es? La mejor forma es a través de estas medidas. Y acá hay que ser súper enfático en decirlo, que es para un bienestar colectivo de todos los chilenos, no es que sea segregado para una parte u otra. Muy bien. José Luis Espinosa, muchas gracias por estar hoy día conversando aquí en La Voz de los que Sobran y analizando estas cosas que son tan importantes para toda la comunidad. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a ustedes, Gracias. Alejandra, Hassan y Rodrigo. Nos vemos la Gracias próxima. a ustedes. Nos vemos Esté muy bien. prontito, espero, para que sigamos conversando sobre estos temas tan importantes para todas y todos. Y también queda invitado para el próximo 10 de el 10. junio, Estamos cuando de aniversario. celebremos los Vamos a hacer un 3 carrete. años de La Aquí Voz de los estamos, que aquí estaremos. Sobran. Así que